Hola y bienvenido a este canal. Hoy vamos a ver qué es Bornes, ¿sí? Y esto está muy relacionado con el video anterior cuando hablábamos de nodos, ¿sí? Decíamos que un nodo es aquella parte del circuito donde comparten el mismo potencial, es decir, que en todos estos puntos, por ejemplo, tenemos el mismo potencial, ¿sí? Acá yo le llamé a la fuente esta epsilon, pero supongamos que le supongamos un valor de voltaje, 5, voy a tener 5 voltios aquí, 5 voltios aquí, 5 voltios aquí, 5 voltios aquí, 5 voltios aquí y 5 voltios aquí. En todos esos puntos voy a tener 5 voltios. Y en todos estos puntos voy a tener GND o 0. ¿Sí? En tanto que ahora vamos a vincular el concepto de Bornes al concepto de nodos. Sabemos que también son nodos estos, porque se están uniendo en este punto, en este caso dos resistores, ¿sí? Y también, lógicamente, esta parte de abajo. Cuando hablamos de Bornes, hablamos de alimentaciones, de cómo vamos a alimentar este circuito. Ahí está claro, estamos alimentando desde este punto y desde este punto, ¿sí? Yo tanto lo puedo dejar así, como también lo podría dibujar simplemente poniéndole aquí el borne A y el borne B. Y estoy hablando exactamente de lo mismo que tenía antes, ¿sí? No cambia en nada. O también podría encontrármelo dibujado de esta manera. ¿Sí? Y es exactamente lo mismo a lo que teníamos inicialmente. Si no hay ninguna variación. En tanto que ahora el concepto de Bornes nos sirve para entender lo que es resistencia equivalente. Tenemos el punto A, tenemos el punto B. Cuando midamos con el tester le vamos a estar inyectando una tensión de 1 voltio, ¿sí? El tester va a hacer exactamente lo que se hace con la ley de Ohm. Quiero saber resistencia. ¿Cómo la obtengo? Voltaje sobre intensidad. Él inyecta 1 voltio y dependiendo de la corriente, dependiendo de esta relación, va a calcular la resistencia. En tanto que si yo mido la resistencia equivalente que tengo entre los bornes, y no interesa la polaridad, ¿sí? Acá lo voy a poner al revés, no interesa porque estamos midiendo resistencia, ¿sí? Va a medir exactamente lo mismo, ¿sí? Acá tenemos una resistencia de 5090 ohmios o 5.09 k ohm, ¿sí? Lógicamente, tenemos una resistencia de 10.000, ¿cómo puede ser que nos dé 5.000? Bueno, eso lo vamos a entender de a poco, pero antes tenemos que entender este concepto, ¿sí? Si estamos alimentando este circuito a través de estos dos puntos, vamos a tener corriente, la corriente global, la corriente que va a estar ingresando por aquí, se va a dividir en dos, ¿sí? En I1 y en otra que se llamará I2, o como quieras llamarla. Y lógicamente después se juntarán todas en esta I total, ¿sí? Tengo una I total entrando, se divide en dos y tengo una corriente total. Si yo quiero, por ejemplo, saber la resistencia equivalente, ¿sí? Aquí dejemos estos puntos marcados que son los bornes, dejémoslo. Pero yo ahora quiero saber, vamos a dejarle el punto A, el punto B, la resistencia que hay entre este punto y este punto, vamos a llamarlo CD, ¿sí? Que corresponden a uno de los circuitos, porque en este momento tenemos 3 circuitos, un circuito, 2 circuitos y el circuito total, ¿sí? Son 3 circuitos. Este es un circuito que está conectado en paralelo junto con este. Si yo quiero medir la resistencia de este circuito entre el punto C y el punto D,
no lo puedo medir de esta manera, tengo que desconectarlo de su circuito mayor, ¿sí? Por ejemplo, le sacamos estos bornes, los desconectamos y ahora yo puedo medir, ¿sí?, tranquilamente cuál es la resistencia de este circuito entre estos dos, en este caso, bueno, entre estos dos puntos, C y D, ¿sí? Como también, vamos a ponerle un punto intermedio acá, E, como también puedo medir la resistencia que hay entre estos dos puntos. Es punto 320 kiloohmios o 320 ohmios, ¿sí? Y la resistencia equivalente de todo este circuito es de 10.300, ¿sí? Lógicamente que el tester tiene una pequeña diferencia, hay una pequeña diferencia, lógicamente, y también, lógicamente, tenemos diferencia en los valores de las resistencias. Estas son resistencias que tienen una tolerancia de 5%, ¿sí?, para más o para menos. En tanto que si usamos resistencias muy grandes, esa diferencia o esa precisión será mucho mayor, ¿sí? Será, digamos, será mucho más grande ese número, esa de diferencia. Pero bueno, hay una cuestión aquí que también el tester no es de alta calidad, pero así todo, con un tester de no mucha calidad y una protoboard, yo puedo entender cosas que son cruciales y fundamentales. Por eso esto es fundamental a la hora de estudiar, a la hora de tener una protoboard. Yo construyo circuitos de todo tipo con protoboard primero y después sí paso a PCB, a placa de circuito impreso, pero antes todos los problemas se resuelven aquí, ¿sí?, en la hoja de cálculo y en un circuito que no es virtual. Esto es un circuito real, donde estás trabajando con elementos reales y donde te permite ver estas cosas que de otra manera directamente las pasarías por alto. En tanto que, bueno, dependiendo de cómo queremos calcular el circuito, porque si por ejemplo, yo te pido, calculame la resistencia que hay equivalente entre el punto C y el punto E, y no lo desvinculas del circuito, aquí estarías midiendo esta resistencia de 330 ohmios en paralelo con todas estas que quedaron en serie. Porque si yo estoy midiendo esto, significa que lo estoy queriendo alimentar desde acá. Y si yo alimento este circuito desde aquí, ya el circuito original se desvirtuó, no es más el mismo. Por eso es un concepto que es fundamental tenerlo, la claridad de cómo va a ir alimentado ese circuito y qué es lo que quiero obtener. Sabiendo que este es el circuito global, voy a obtener la resistencia equivalente global. Después, desvinculando este circuito con los otros subcircuitos, yo puedo obtener resistencias equivalentes entre este punto, entre este otro punto, entre este punto. ¿Se entiende? Es decir, los bornes van a determinar cómo yo alimento al circuito y qué circuito estoy teniendo. Y a partir de ahí es que yo voy a empezar a obtener y calcular lo que se llama resistencia equivalente, porque yo quiero saber la resistencia que va a circular en este circuito. Entonces voy a medir entre el punto C y el punto D cuál es la resistencia equivalente. Ya veremos cómo, entrando ya en la matemática, cómo es que se calculan matemáticamente las resistencias en serie y cómo es que se calculan las resistencias en paralelo. Pero esto es una visión preliminar que te va a orientar. Saber qué es un borne y saber qué es un nodo son conceptos fundamentales para el cálculo, ¿sí? Y esto parece una obviedad, pero créanme que hay mucha gente, y no cualquiera, no estoy hablando de amateur, estoy hablando de gente que está en la facultad y que además está queriendo enseñar, que este principio básico y tonto no lo conocen. ¿Sabe por qué? Porque nunca usaron esto. Muchos creen que esto es un juguetito, ¿sí? Y esto también se le debe a Arduino. Yo le agradezco muchas cosas porque él puso en la mano de muchas personas la posibilidad de programar y de jugar con la electrónica. Y como ellos no tienen la posibilidad, el entusiasta no tiene la posibilidad de armar una PCB, de construir algo, entonces
Sus proyectos nacen y mueren aquí, generalmente son como el loro, porque van copiando y van haciendo, no entienden lo que está haciendo. Entonces, esto se relaciona con un juguete, y esto es cosa seria, porque esto tiene que ver, cuando desarrollas circuitos, lo primero es la matemática, lo primero es el cálculo, sin perder de vista esto, porque esto es lo que te ayuda a no cometer errores después cuando vayas a hacer una PCB. Espero que te haya servido, espero que te sea de utilidad, y nos estaremos viendo en la próxima con desarrollando más temas, ¿sí? Te dejo un abrazo.